10:38, seguimos en directo. 4 directa, Canal 4 Radio y Canal 4 Televisión, a través de la TDT, a través de la tradicional FM y por supuesto en www.group4.com para seguir aferrados a la actualidad después de esta trepidante entrevista con el grandilocuente humorista Agustín El Casta. Toca hablar de asuntos que tienen que ver más con la pura actualidad, y es que en estos próximos minutos queremos hablar con Cristóbal Mora, abogado y socio del despacho Font Mora Sainz de Baranda. ¿Qué tal, don Cristóbal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tiene usted además más de 30 años de experiencia en la abogacía, especializado en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Está bien, ¿no? Está bien ir acotando, ir teniendo un perfil más adecuado del que tiene usted, ¿no, don Cristóbal? Bueno, llevo 32 años de ejercicio y básicamente siempre mi especialidad ha sido el derecho civil y derecho mercantil. Han sido las dos ramas del derecho que me han acaparado prácticamente toda mi vida profesional. Y procesal, lógicamente, porque siempre me ha gustado mucho el ir de juzgado, ¿no? Hoy queríamos ponerle sobre la mesa una noticia que leíamos en el periódico Última Hora y que titulaban así: condenan a una aseguradora a compensar a un hostelero de Manacor por cerrar durante la pandemia. Se habla de una posible confusión en la redacción del contrato de seguros que ha llevado a la audiencia a obligar a indemnizar a este empresario con 100.000 euros. Le preguntamos a usted directamente, ¿por qué esto es noticia y en qué términos jurídicos estamos hablando? Bueno, vamos a ver, es noticia porque lógicamente se dan muy pocas resoluciones. Yo creo recordar que había una audiencia, me parece, de Girona, que se pronunció en el mismo sentido y que yo sepa, este es el segundo precedente que hay en relación a este tipo de póliza, ¿no? ¿Qué es lo que se planteaba aquí? Bueno, aquí como punto de partida, para que la gente nos entienda, cuando una persona concierta una póliza de un seguro para un establecimiento, porque normalmente son una explotación, una actividad económica, sea un hotel, como es en este caso, como sea un pequeño negocio, cuando uno concierta este tipo de pólizas, se suscribe un condicionado particular donde se establecen las coberturas que uno quiere contratar, ¿no? Y este tipo de póliza, que se llaman normalmente de multirriesgo, suelen cubrir los siniestros habituales, los siniestros de daños materiales, ¿no? Y consecuencia de los daños materiales, si lleva aparejado un cierre, pues que nos den una indemnización por el periodo que hemos tenido cerrado el local, el negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué es noticia? Precisamente es noticia porque normalmente en este tipo de pólizas, en el condicionado particular se especifica lo que se ha contratado. Pero en esta en concreto, en el condicionado particular, se hacía una mención a la pérdida de beneficios por la paralización de actividad, sin más, así, genérico, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la discusión? Por parte, lógicamente, del explotador, del hotelero, pues se reclamaba la indemnización que tenía pactada, tenía una indemnización diaria con un límite temporal, hasta cubrir los 100.000 euros, y decía, bueno, yo he tenido cerrado como consecuencia de la pandemia un periodo temporal que cubre estos 100.000 euros y por tanto entiendo que me tienen que indemnizar toda vez que el condicionado particular dice que tengo como cobertura contratada el cierre de la actividad, ¿no? Y la pérdida de beneficio, lo que sería el lucro cesante, ¿no? En cambio, ¿qué dice la compañía? La compañía se oponía al pago de esta indemnización diciendo no, esa pérdida de beneficios debe venir aparejada, o sea, como consecuencia de una de las coberturas que me hayas contratado. Lógicamente, tú no me has contratado un cierre por lo que fue aquí el caso, ¿no? De un supuesto de fuerza mayor, como es una pandemia, ¿no? Esto queda fuera de cobertura y por tanto no tengo que pagar. ¿Y qué es lo que se pronuncia tanto el juez en primera instancia, como ha sido confirmada precisamente por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Palma? Dice, no, vamos a la póliza, el condicionado particular establece que el cierre del local, sea por el motivo que sea, el cierre del local, hombre, lógicamente por una causa externa, quiero decir, una causa que no es
imputable al explotador, porque en ese sentido no valdría. Es decir, yo cierro, me voy de vacaciones, no valdría, ¿no? Se estaba refiriendo a una causa externa, ajena, que le ha provocado el cierre, como fue pues el COVID del año 2000, que se declaró en marzo de 2020, ¿no? Entonces, como consecuencia de este hecho, procede el pago, ¿no? ¿Y en qué se fundamenta? ¿Dónde está aquí la clave? Y esto sí que es importante para el oyente, pues tener presente cuando contrata una póliza, en qué se tiene que basar, ¿no? Y la ley de contrato de seguro lo que establece en su artículo 3 es que cuando la compañía, o sea, se contrata una cobertura y la compañía quiera limitar esta cobertura, tiene que en su condicionado general recoger todas aquellas cláusulas que limitan esta cobertura y comunicárselas de manera destacada en un documento. Generalmente se suele hacer en un documento aparte, para que primero las entienda el asegurado y segundo sean aceptadas específicamente. Es decir, serían 3 condicionantes, que es lo que dice la sentencia de la audiencia. Primero, que estén redactadas de manera clara y con fácil conocimiento, dice de manera precisa por parte de la aseguradora, de tal manera que el que recibe ese documento con una simple leída sepa que su cobertura en un supuesto específico o de una manera limitada en según qué supuestos no se pagará esta indemnización. Debe estar de manera destacada, es decir, de tal manera que tenga conocimiento no solo del contenido, sino conocimiento de que efectivamente existe esa cláusula. Y tercero, tiene que estar firmada. Y en este supuesto no se daba esta circunstancia. Efectivamente, si te ibas al condicionado general, que sería el segundo documento que conforma un contrato de seguro, el condicionado particular que he dicho, que es lo que hemos contratado, más el condicionado general que desarrolla las coberturas, ¿no? Pues lo que se viene a decir es, señores, hay que tener presente que la ley dice que cuando limitemos la cobertura, el asegurado lo tiene que saber. Y en este caso, los 3 jueces de la audiencia provincial dicen, no, procede el pago de la indemnización por cuanto no estaba limitada esa cobertura de manera especial, con un documento, de tal manera que tuviese conocimiento el asegurado. Y por tanto procede. Este es uno de los argumentos básicos esenciales de la sentencia, pero hay otro diciendo, oye, si nos vamos a la propia ley de contrato de seguro, el tema del lucro cesante es una cobertura autónoma, dice, es decir, que tiene vida propia, con lo cual si yo en el condicionado he pactado que por la pérdida de beneficios se me tiene que pagar una indemnización, como se ha dado ese supuesto, pues y tengo esa cobertura en el condicionado particular, procede el pago, ¿no? Estos son los 2 argumentos nucleares de esta sentencia para darle la razón al explotador, ¿no? Con lo cual esto es extrapolable a que todo el mundo podría mirar sus pólizas, porque generalmente el que tiene un pequeño negocio o hoteles normalmente tiene contratados pólizas de daños. Se trataría de mirar el condicionado particular, que es el documento esencial, y ver qué coberturas tiene. Entonces, ir a mirar si realmente tiene esa cobertura de pérdida de beneficios por paralización de la actividad, y si es así, pues enviar una comunicación a la compañía de seguros para que estudie su caso y diga, bueno, pues si procede el pago de la indemnización o no contratada, ¿no? Esto fue la discusión. ¿Qué es lo habitual? Pues que normalmente la póliza generalmente delimita en el condicionado particular que esa pérdida de beneficios tiene que ir estrechamente, o se debe circunscribir a las coberturas contratadas, ¿no? Por lo que sería, por ejemplo, pongamos por caso un incendio, ¿no? El incendio se quema el local, se quema el hotel y lógicamente yo no puedo explotar el hotel. Y como no puedo explotar el hotel, me voy a la cobertura de pérdida de beneficios por cierre y me tienen que indemnizar, ¿no? Esto es lo que sostenía la compañía. Ahora, si no está bien redactado el condicionado particular, como es este supuesto, este caso resuelto, pues la doctrina jurisprudencial, en este caso los jueces, se pronuncian a favor del explotador,
por cuanto partamos de la base siempre que todo contrato, bueno, quien más que menos siempre ha hecho un contrato de seguro en su vida, ¿no? Entonces ha firmado uno y generalmente es un documento, generalmente no, 100% de las veces es un documento que ya viene preredactado, se llaman los típicos contratos de adhesión, que ya te lo pone la compañía encima de la mesa y tú simplemente firmas, es decir, ya viene todo el clausulado redactado, ¿no? Y esto es otro de los argumentos que emplea la sentencia diciendo, escucha, la compañía no puede beneficiarse de un documento oscuro, en el sentido de que si la cláusula, la compañía sostiene que no hay cobertura y el particular, el asegurado considera que sí, de acuerdo con la redacción de la cláusula, si existe la más mínima duda sobre si hay cobertura o no hay cobertura, se debe decantar a favor de quien no ha generado esa oscuridad, ¿no? Esto es otro de los argumentos que siempre se ha empleado por parte de la doctrina jurisprudencial, ¿no? Entonces, a la pregunta de ¿por qué es noticia? Pues precisamente por la redacción que tenía esta póliza, ¿no? De que era un tanto genérica en el condicionado particular. Estamos hablando con Cristóbal Mora, abogado y socio del despacho Font Mora Sainz de Barando, sobre este asunto, esta noticia de la condena a una aseguradora a compensar a un hostelero de Manacor por cerrar durante la pandemia. Y ahora lo que nos surge es la pregunta de si esto puede ver afectado a más negocios, ¿no? Si puede, no sé si por el hecho de tratarse de un negocio dedicado a la hostelería, a la restauración, bueno, pues puede haber algún que otro que también puede haber que bueno, pues tuvo que cerrar, ¿no? Durante el tiempo de pandemia, algo que afectó a muchos negocios por igual. Y la pregunta también que quiero ponerle sobre la mesa, Cristóbal Mora, en estos últimos instantes de entrevista, es si conviene más que nunca ahora asesorarse, ¿no? Tratar con un experto para que nos diga realmente si se puede o no reclamar finalmente a la compañía. Sí, bueno, efectivamente, lo esencial es asesorarse por abogados expertos en materia de contratos de seguros o en materia civil para que pueda estudiar la póliza. Realmente el documento a estudiar siempre es el condicionado particular, ver respecto al condicionado general si se ha dado lo que exige la ley, el cumplimiento de esas cláusulas que decimos limitativas de cobertura, si se han suscrito de manera consciente y con conocimiento de causa por parte del tomador. Porque aquí, por ejemplo, también la compañía alegaba el que ya había tenido este hotel varios siniestros, ¿no? Y que era conocedor de lo que establecía el condicionado general. De hecho, incluso añade diciendo, bueno, fíjese si tiene conocimiento del condicionado general, que usted lo ha aportado con su propia demanda, es decir, en su reclamación aporta el condicionado particular y el condicionado general, ¿no? Pero en este sentido la sentencia es clara, ¿no? Es independiente que usted entregase o no entregase el condicionado general. Tiene la obligación, como hemos dicho, de aquellas cláusulas que limitan las coberturas que ha contratado el asegurado, pues especificarle en qué supuestos no habrá cobertura, se limitará la cobertura. Son cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, ¿no? Entonces ahí es donde juega un profesional para poder valorar si esa póliza que tiene el que tiene un bar o un restaurante o una tienda y durante la pandemia se vio obligado a cerrar, pues todo por las restricciones que hubo de movilidad y demás, pues si está en ese supuesto habría que estudiar esta póliza. En este caso, incluso, por ejemplo, uno se preguntará ¿por qué 100.000? Bueno, pues este señor había contratado, que es lo normal, es decir, porque si no la póliza se dispara en cuanto al precio de la prima, ¿no? Que es lo habitual, establecer un precio por día de cierre, que es como lo tenía aquí, un límite económico, y después un límite temporal. Esto sí que está en el condicionado particular, por eso el juez lo limita a esa cantidad. Es decir, usted tenía contratado hasta 100.000 euros y a un precio, ahora no sé, me lo invento, porque no he visto la póliza, no, en la sentencia no se especifica tanto la póliza, pero imaginemos que tenemos 100 euros día, ¿no? Entonces, claro, yo lo que tengo que acreditarle al juez el periodo de tiempo que he tenido el local completamente cerrado, es decir, no abierto, no lo he podido explotar, ¿no? Entonces, si estamos dentro de esos parámetros, pues me dará. Si uno dice, no, es que yo he cerrado más días de los que dice la póliza, pues claro, aquí sí que es aplicable esa limitación, porque sí que está especificada en el condicionado particular. Esto es la diferencia entre un condicionado particular donde está claro
lo que hemos contratado, diciendo, oye, mira, yo quiero contratar una cantidad, un importe para el supuesto hipotético de que yo me vea obligado a cerrar, hasta un límite de 100.000 euros. Vale, perfecto. Pues todo lo que exceda de 100.000, si realmente el daño por el cierre han sido 200.000 Mora, euros... nos estamos quedando sin tiempo. Pues bueno, en esencia sí. A su pregunta sería conveniente que, lógicamente, primero mirase la póliza y si tiene alguna duda, pues que haga una consulta con un profesional, obviamente. Creo que para que le asesore. Creo que nos ha quedado bastante más claro este asunto, que como decimos, leíamos en el periódico Última Hora, esta condena a una aseguradora a compensar a un hostelero por el cierre que se produjo durante la pandemia. Cristóbal Mora, lo que decimos, socio del despacho Font Mora Sainz de Baranda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, le hemos visto a través de la televisión, le hemos escuchado a través de la radio, un fuerte abrazo y hasta otra. Muy bien, muchas gracias.